Hola amigos de Página Abierta en la Educación, hoy con temas de género. Cuando normalmente pensamos en un consultor, muchas veces pues pensamos en una persona con mucha experiencia y la experiencia pues se ve en el rostro. Sin embargo, yo voy a compartir esta mesa con una joven, muy joven. Ella es Camilo Beliar Quiroga, quien es consultora del Centro de Género de la Universidad INTEC. Ella nos va a hablar un poco de su experiencia académica, de cómo realmente en su condición de estudiante pues elige especializarse en temas de género, donde hizo sus estudios, y en qué consiste su trabajo en el Centro de Género, y cuáles son las orientaciones, cuáles son realmente, en qué área específica de los temas de género ella pues hace trabajos de consultoría. Camila. Muchas gracias por la invitación. Yo soy antropóloga social, soy dominicana y al igual que muchas personas de este país, viví muchos años de mi vida fuera de República Dominicana, en Chile. Ahí fue donde estudié. ¿En Chile? Eso Chile. Es muy Chile. Sí, en Chile. Y entonces, mi madre es chilena, mi padre es dominicano, pero realmente toda mi familia está aquí. Y yo decidí estudiar antropología social y dentro de la antropología social desarrollo un interés muy grande hacia los temas que tienen más que ver con género, el feminismo y también los temas de raza y de racismo. Y coincidencialmente, justo en los años en que yo estaba pensando en mi tesis, empiezo a observar que en Chile se empieza a producir un fenómeno que no era común anteriormente. Yo creo que yo debo haber sido de las primeras 10 de los primeros 10 dominicanos o dominicanas viviendo en Chile, que es un país muy blanco, digamos, como por su constitución de identidad, de lo que las personas se ven. Tú estás hablando del fenotipo, de la apariencia física. Sí, estoy hablando de la apariencia física, pero también estoy hablando de las ideas. De la cultura. Claro, como de lo que se dice la idiosincrasia, ¿verdad? Tú sientes que los chilenos se identifican mucho con lo que sería la cultura europea. Exacto, entonces eso se dice como que son una cultura muy europeizada, muy blanqueada. Entonces la llegada de inmigrantes peruanos y bolivianos ha existido más o menos desde los años 90, que tienen un fenotipo más indígena. Y los chilenos niegan mucho su identidad indígena. Pero entonces, hace unos 5 años, más o menos, comienzan a llegar muchos inmigrantes caribeños y caribeñas. Dominicanos, haitianos, personas dominicanas, personas haitianas, personas colombianas principalmente. Y me imagino que ahora venezolanos también. También, muchos venezolanos. Y todas estas personas vienen con un fenotipo, una apariencia física, ¿verdad? Morena, mulata, afrodescendiente, en definitiva. Y esto empieza a causar un cierto efecto social en la sociedad chilena que en el fondo es muy racista, al igual que muchas sociedades latinoamericanas, como nosotros mismos somos una sociedad racista con los haitianos. Y no solamente racistas, sino xenofóbicas. Uh-huh. O sea, de una manera u otra, los latinoamericanos son muy hermanados, pero cada uno en su país. Inmediatamente esa hermandad pasa a un número muy importante de personas del otro país en el tuyo, ya comienza a haber una reticencia, un cierto rechazo. Claro. Y ahí hay temas económicos evidentes y todo esto, pero también nosotros quisimos a veces no usar tanto el concepto en el proyecto en el que yo trabajé durante 3 años, que fue una investigación larga y la primera que se hizo sobre racismo en Chile. O sea que en Chile normalmente ellos son racistas, pero ellos niegan su racismo y en consecuencia no se investiga el racismo entre los chilenos. Exacto, como en el fondo como uno tiende a asociar el racismo hacia la discriminación a las personas morenas, y en Chile en teoría no hay, aunque no es verdad, no existía como este trabajo. O sea, a los negros, o sea, la gente entiende que racismo es no querer a los negros. Exacto. Y entonces en consecuencia, ¿y por qué tú dices en teoría? ¿Hay realmente chilenos de ascendencia afro? Sí, sí hay. Y aunque es realmente un pedazo de la historia y de la cultura que está absolutamente olvidada e invisibilizada. ¿Pero porque viven en un lugar muy específico o porque esos afrodescendientes se fueron mezclando y hoy pues no se percibe una persona fenotípicamente de ascendencia africana?
no se percibe como se percibe aquí, ¿verdad? Es más sutil por la mezcla, pero también porque hubo una política de Estado histórica de genocidio donde estas personas morenas y negras en el norte de Chile. Lo que pasa es que, bueno, yo no creo que hablemos tanto de Chile hoy día, pero para resumir así muy resumido, el norte de Chile fue boliviano y peruano. Claro, antes de 1920 por ahí. Claro, hasta que la Guerra del Sur, la Guerra del Pacífico, en la Guerra del Pacífico realmente Chile se quedó y dejó a Bolivia sin salida al mar. Sin salida al mar y todo ese tema actual. Entonces, Bolivia y Perú son de una constitución étnica, indígena, morena y blanca. O sea, las tres, ¿verdad?, pinceladas que tiene toda Latinoamérica, ¿verdad? La negritud, la indianidad y la matriz blanca. Y entonces, cuando es la Guerra del Pacífico y todo esto, Chile, cual país racista, así casi yo diría autoritario, genera una campaña donde marca, y esto es una cosa que a nadie le enseñan ni en el colegio ni en la universidad, marca con X a las casas donde hay personas de afrodescendientes que solían ser peruanos, que se le llamaba los peruanos y los bolivianos, era equivalente a negro. Entonces esas personas tenían que irse de Chile. Oye, pero eso, marcar, señores, estamos hablando casi algo como lo que hicieron los alemanes en Polonia con realmente las personas de origen judío. Hicieron eso con los negros y con las personas indígenas les pidieron que todos tenían que dejar de usar sus vestimentas, sus culturas, su tradición, la tenían que abandonar o irse de Chile. Entonces todo esto se llamó el proceso de chilenización, que sucedió entre 1900, todo ese siglo en realidad, que hubieron muchas muertes, asesinatos y todo este tema de culturizar hacia que somos una cultura muy europea, muy civilizada, ¿verdad? No tenemos tradiciones ni entonces por eso Chile hizo una campaña históricamente, ¿verdad?, donde logró blanquear mucho a su pueblo mentalmente y físicamente. Entonces, en este sentido, la llegada de inmigrantes caribeños y mujeres y hombres, ¿verdad?, de aquí, del Caribe, con esta afrodescendencia mucho más evidente. Y por otro lado, de las personas bolivianas y peruanas con estos rasgos más indígenas, en Chile despierta todo este racismo escondido. Y que nosotros quisimos investigar no solo para hablar de Chile, sino que también para hablar de qué nos pasa como latinoamericanos. Y en el fondo, cómo quizás la llegada de este otro, como tú decías, fuera del país, ¿verdad?, nos refleja lo que no queremos ver de nosotros mismos, que no somos europeos, que somos una mezcla de estas tres cosas, que nos han negado que somos una mezcla de estas tres cosas, que hemos priorizado más, ¿verdad?, lo racional, lo civilizado, lo letrado, lo europeo, lo moderno, por sobre las sabidurías que existen y la identidad y la herencia tan importante que tienen tanto las culturas afrodescendientes como las indígenas. Entonces, el inmigrante dominicano, la inmigrante dominicana, afrocaribeño, yo les terminé llamando porque allá se reconocen como uno mismo, o sea, ya no son el dominicano, la colombiana y el haitiano, son los morenos, los negros, son todos, para los chilenos son la misma vaina, o sea, ellos no diferencian entre que los colombianos, ellos piensan que Colombia está en una isla o que República Dominicana está en Centroamérica, no tienen como una claridad geográfica, lo cual también es muy interesante, como conocemos tan poco de nuestro propio continente, ¿no? Entonces, eso fue la investigación, tratar de ver qué nos hablaba respecto a la identidad chilena y de la identidad de las personas caribeñas, afrocaribeñas, afrodescendientes, este como enfrentamiento, esta interacción que se generaba como un juego de espejos, un juego de máscaras, y donde lo que yo quise destacar en la conferencia de género, la 9ª conferencia de género donde yo estuve presentando en la mesa de racismo, fue precisamente más que hablar de Chile, porque yo en Chile me dediqué a hablar más del espejo chileno de todo esto, aquí hablar más del espejo dominicano que nos trae todo esto. Y que es que los dominicanos y las dominicanas, en un contexto fuera de aquí, se reconocen a sí mismos y a sí mismas como morenas, como afrodescendientes, como mulatos y como parte de esta matriz afrodescendiente y caribeña. Algo que no lo hacen aquí, Que no lo hacen aquí, exacto. O sea, qué bien, o sea, que el dominicano cuando está en Chile se percata de que él realmente es de descendencia africana, no solamente fenotípicamente, sino también culturalmente. Exacto. Y bueno, esto es algo que sabemos y se ha estudiado ya en Nueva York, en Estados Unidos o en Europa, que son los países donde principalmente migraban más los dominicanos y las dominicanas. Pero entonces yo en Chile quise hacer esto mismo. Hay una frase que dice, el dominicano tiene que irse a Nueva York para darse cuenta que es negro.
Como lo mismo realmente que pasa allá en Chile. O sea, tú, en tu caso, tú te percataste que ellos se fueron a Chile para percatarse que eran negros. Exacto, y negras también, porque yo trabajé mucho también con las mujeres, y ahí entra el tema que también tiene que ver con género, ¿verdad? Porque yo trabajé en la racialización, que significa cómo yo veo la raza en una persona, y la sexualización, que tiene que ver con qué estereotipos de género sexuales me puede despertar una persona u otra. Entonces yo trabajé mucho porque con los chilenos y bueno, los europeos también y todas las personas de una matriz más blanca, la mujer dominicana, caribeña, les lleva mentalmente a la idea, al estereotipo de una mujer sensual, una mujer provocadora, lasciva, ¿verdad? El tema de la calentura de la mujer negra. Y esto abre unos estereotipos sexistas realmente hacia la mujer. Entonces la mujer dominicana, colombiana o haitiana en Chile no solamente está enfrentando todos los estereotipos racistas, sino que también está enfrentando todos los estereotipos sexistas respecto como al deseo que hay. Como que la mujer dominicana viene atrás con la playa paradisiaca, como con todo ese paquete. Pero ese paquete implica voluptuosidad, implica sensualidad, implica deseo. O sea que hay todo un estigma. Inmediatamente tú dices que tú eres dominicana, pero eso no solamente pasa en Chile, eso pasa en otras latitudes. Inmediatamente, pues, por ese concepto que tú muy bien señalas, que en muchas personas entienden que por tú ser de descendencia africana, ¿no? Tú, bueno, pues tienes unos genitales particulares. Exacto. Y un placer particular y unos olores particulares y que disfrutas el sexo de una manera especial como no lo hace una persona de raza blanca. Exacto. Y como que todo eso tiene que ver con lo que se llaman estereotipos sexuales de la colonia, que tenían que ver con cómo el blanco colonizador de Europa cosificó, ¿verdad?, como objeto de deseo a la mujer indígena también y a la mujer afrodescendiente, y todas esas relaciones incluso de esclavitud que se dieron, donde la mujer también fue una esclava sexual, digamos, y fue violada, y todo lo que sabemos de cómo se reprodujo América, ¿verdad?, que no es una historia muy bonita realmente. Y todo eso queda en la mentalidad, está ahí de alguna forma. Entonces cuando el chileno, que se le ha blanqueado, ¿verdad?, su identidad durante tantos años, ve a esta morena, es como que se pusiera falsamente, ¿verdad?, en el lugar de que él es el colonizador blanco, o ella es la colonizadora blanca, y entonces este negrito, este morenito, esta morenita, está esta idea del esclavo, y se van reproduciendo unas cosas bien extrañas y bien interesantes realmente, que yo entiendo que no solo se dan en Chile. O sea, yo usé Chile porque yo estaba ahí, pero eso es realmente... ¿Y ese fue el estudio que tú hiciste? Sí, con un equipo muy interesante interdisciplinario de personas, y fuimos como los primeros en trabajar este tema realmente en Chile. Fue una experiencia muy interesante, y en definitiva, aunque yo siempre tuve este sueño de volver a mi isla, creo que también fue lo que me trajo de regreso, como no, yo quiero ir también ahora a mirar el espejo de allá, qué está pasando allá. Y bueno, aquí trabajando con el Centro de Género ya estoy analizando ciertas cosas, y eso fue lo que un poco quise presentar en la conferencia, como qué interesante esta isla tan pequeña, ¿verdad?, que tenemos dos naciones latinoamericanas. ¿Y qué pasa también aquí con nuestras identidades? ¿Por qué negamos tanto la afrodescendencia? ¿Por qué cuando hablamos de racismo y afrodescendencia en República Dominicana pensamos en Haití inmediatamente, como si nosotros no tuviésemos eso? O sea, es realmente un poco chistoso, tragicómico, digamos. Como que, entonces, un poco he estado tratando de reflexionar sobre esos movimientos migratorios. Me interesa mucho... como la identidad dominicana para mí es migratoria, o sea, tenemos esto de la migración. ¿Qué pasa con esta idea de los haitianos que vienen aquí, las personas haitianas, los dominicanos que vamos hacia otro lado? O sea, en este transhumanismo de movernos, ¿qué pasa con nuestras identidades y qué podemos aprender realmente de nuestra identidad al ver lo que pasa cuando salimos de República Dominicana? Muy bien, tú me decías que la mayoría de esos, y voy a volver un poco a la historia, aunque realmente no es tu tema, pero a mí me encanta la historia. Okay. Tú decías que esos descendientes de africanos que habían en Chile y que vivían en el norte, que debemos decir, señores, que la zona norte de Chile es una zona muy desértica. Ahí está incluso el desierto de Atacama, que es el desierto más seco del mundo entero. O sea, que es una zona
muy inhóspita, pero que la mayoría tuvieron que irse de Chile, pero quedaron algunos realmente descendientes de africanos allí, aunque mentalmente le hicieron un trabajo para que, aunque su piel fuera bronceada y oscura, se sintieran chilenos y blancos. Sí, de hecho, bueno, como yo primero como antropóloga desarrollé un interés y una especialización en los temas de género y posteriormente de raza, mis últimos años en Chile, antes de venir para acá, además de este trabajo, trabajé en el norte no con inmigrantes, con afrodescendientes chilenos. Tú me vas a seguir hablando de eso porque es un tema que yo pienso que a los televidentes pues les puede interesar, porque son aspectos de la cultura chilena pues que no conocemos. Y por eso será en el próximo segmento. Recuerdo que converso con una joven, muy joven, con Camila Beliar Quiroga. Ella es hija de dominicano y chilena. Estudió en la Universidad de Chile y hizo un estudio, ¿no?, tanto de antropología como de temas de género en dicha universidad, y nos está presentando su investigación para obtener el título de profesional en esa área. Bien, quiero que me conteste esto, si todavía quedan en Chile, porque definitivamente, así como he visto en Uruguay, he visto negros, incluso no un número altísimo, pero sí he visto, incluso hay una música uruguaya que es, en la música, ¿en qué queda esta presencia africana, de descendencia africana? Y cómo se siente, cómo se asumen, si puede brevemente. Ok, sí, brevemente, porque también quiero que hablemos un poco más de República Dominicana, pero me parece interesante también de construir, ¿verdad?, este país, Chile, el jaguar de Latinoamérica, el más desarrollado y crecido económicamente en teoría, que no es para nada así, y también supuestamente tan blanco, tampoco es así. Entonces vamos De hecho, yo debo decir, conozco muchos chilenos, y ninguno lo asocio con un fenotipo europeo, salvo uno que era descendiente de alemanes. Sí, es que todos los demás eran más o menos personas como yo. Sí, es que igual como hubo aquí, ¿verdad? Trujillo trajo personas también blancas, allá también pasó eso con mucha colonización alemana e italiana también en Chile. Pero, entonces, en el norte es interesante que menciones lo de la música y lo del desierto. Lo voy a retomar más adelante porque el tema de la música realmente, desde los estudios de etnomusicología sabemos que toda la música latinoamericana, incluyendo el tango, tienen una influencia afro. O sea, eso fue algo a partir de donde la gran sabiduría de la cultura afro pudo dejar un legado a pesar de todo lo que se la masacró y se la discriminó, es a través de la música. En el merengue, en la bachata, en el reggaetón, en el hip hop es inevitablemente evidente, pero en el tango uno no lo pensaría, pero sí, el tango tiene una base afro. Viene desde lo afro. El baile nacional chileno que se llama la cueca, que es un baile muy así como, lo han también puesto como decente, casi la gente no se toca, está como así, ¿verdad? Pero en verdad la cueca que se baila en el pueblo no es así, es casi un perreo de reggaetón de alguna forma. Y la base de la cueca, que es tun tun, tun tun, tun tun, es una base afro también, y que viene de Perú, que se llama Zamacueca. O sea, hay toda podríamos hablar horas de cómo toda la música latinoamericana tiene en su base, en su ritmo, ese ritmo que tiene, ¿verdad? Ese sabor que tiene la música latinoamericana, viene desde lo afro. Entonces, por un lado en Chile eso se ha estudiado y está, y la gente ya más o menos lo sabe, más o menos, ok, sí, entonces si nuestro baile nacional tiene una base africana, eso significa que aquí en algún momento hubo gente africana, porque entonces explícame. Y entonces en el norte de Chile, sí, como yo te decía, hubo muchas personas afrodescendientes que fueron enviadas en barcos fuera, ¿verdad? Como te expliqué, las sacaron, pero otras se quedaron. Muchas se fueron hacia las zonas del altiplano, porque también en el norte de Chile está todo lo que es el mundo andino, los Andes. Se fueron subieron a la montaña y se reprodujeron mucho con indígenas. Entonces existe mucho la mezcla que se llama de indígena, andino, ¿verdad?, con negro.
y se quedaron más por allá, otros se quedaron ahí abajo, y existe hoy en día un afrodescendiente chileno. Y hay un movimiento, de hecho, muy fuerte, donde yo fui a ayudar y a cooperar en ese movimiento como antropóloga, de que ellos lo reconozca el Estado, porque el Estado reconoce varias etnias allá, bueno, muchas menos de las que realmente habían antes, pero algo hay. Los mapuches, Rapa Nui, aymaras, quechua, y entonces ellos quieren ser reconocidos como etnia afrodescendiente, que tienen también su cultura, hay comparsas de baile, ellos bailan todos los eneros y los febreros, hacen festivales y hacen danza afro y todo esto. Entonces ellos quieren ser reconocidos y el Estado no los quiere reconocer porque el Estado chileno no puede reconocer que tiene afrodescendientes en su territorio, ¿verdad? Y que lo ha marginado durante tantos años. Exacto, que los ha marginado, que nadie sabe, o sea, ahora se está empezando a saber, y también yo estoy segura, y en mi análisis lo veo así, de que la presencia de inmigrantes afrodescendientes en todo Chile, porque también están en el norte y en el centro y en el sur extremo de Chile, ha despertado también esta lucha de los afrodescendientes chilenos. También como en un afán de ellos reconocerse como distintos también a los inmigrantes. O sea, somos afrodescendientes, pero somos los afrodescendientes chilenos. Entonces es interesante realmente. O sea, somos afrodescendientes, pero no los recién venidos. Exacto. Somos también chilenos, en consecuencia tenemos unos derechos adquiridos que tienen que reconocernos. Exacto, sí. Entonces es interesante cómo va pasando eso. Y es interesante lo que me mencionas del desierto, porque a mí inevitablemente me llevó a pensar en historias muy trágicas, muy dolorosas, que pasan las inmigrantes y los inmigrantes caribeños, muchos de ellos. O sea, van por México intentando entrar a Estados Unidos. Lo mismo pasa en Chile, o sea, la misma metáfora, la misma idea de México, desierto, Estados Unidos, está pasando ahora hacia Chile. O sea, gran parte de los, como, a ver, hace unos años la visa para los dominicanos era libre, entonces eso fue lo que cuando los dominicanos se dieron cuenta que no necesitaban visa para Chile, empezaron a irse en masa. Todo esto pasó como más o menos posterior al terremoto de Haití. Los chilenos ayudaron mucho a Haití, se llevaron a muchos haitianos a Chile, entonces los dominicanos se enteraron, empezaron a llegar muchos dominicanos a Chile. En un momento los chilenos dijeron, se nos está llenando esto de negros, vamos a ponerles visa. Les pusieron visa, muchas restricciones, está muy difícil la situación para los dominicanos. Y para allá. Perú también, lo cual complica bastante, ¿eh? Porque me imagino que si intentaban entrar por Perú, tampoco es muy fácil porque Perú también solicita una visa para poder ir. Chile ahora puso sus muros así institucionales bien altos y entonces hay mucho ingreso clandestino, hay mucho tráfico humano. Y sobre es todo de vía mujeres, desierto. Y es vía desierto, han habido muchas con muertes. todo el riesgo y Sí. pérdidas humanas que eso significa. Y yo entrevisté a muchos dominicanos y colombianos, personas de estas nacionalidades que habían pasado días y días y días en el desierto, igual así, habían muerto personas heridas, y también muchas mujeres en el extremo sur de Chile que habían sido traficadas. Señora, hay que decir que el extremo sur de Chile es la Antártida prácticamente, Claro. es fríísimo. Sí, y ahí precisamente hice una investigación ya posterior al O sea trabajo que, de mi tesis. que estamos hablando de que entran por regiones realmente muy inhóspitas y muy peligrosas. Sí. La supervivencia. Sí, y entonces es también para mí importante como visibilizar esto, porque desde que ya regresé a vivir aquí, es muchas las veces que a mí personas haitianas o dominicanas me preguntan, ¿y cómo está Chile? Porque yo tengo una prima que está en Chile y me dice que eso está muy bueno y yo me quiero ir a Chile y ¿cómo yo podría sacar la visa? ¿Y tú me podrías escribir una carta? Y yo como, espérate, pero ¿por qué tú piensas que es una buena idea irte a Chile? ¿Tú estás segura que tu prima está bien? Averigua, porque existe mucho el mito de cuando la persona migra, claro, lo que quiere contar hacia afuera es que ya está perfecto. Pero claro, la verdad es que el 90% de los dominicanos y de los haitianos y de los colombianos viviendo en Chile viven en situaciones precarias de a 10 o de 5, 15 personas en una casa pequeña, no tienen derecho ni acceso a salud, no ganan el mínimo para poder enviar la remesa para ayudar aquí, pero ellos para poder enviar y ayudar a su mamá o a su hermano o a sus hijos están viviendo con lo mínimo allá. Como lo que yo quise hablar mucho en la conferencia de género pasada, las mujeres son puestas en este lugar de deseo, ¿verdad? Entonces no solamente, eso no es solo una cosa que pasa a nivel mental, eso tiene consecuencias concretas, físicas. Y o sea que gran parte de los empleos que consiguen son en trabajos donde tienen que vender su cuerpo. Exacto.
venderlo textualmente o quizá en zonas de compartir, de tragos. Exactamente. Donde realmente quizás tú no lo llegas a vender textualmente, pero te tienes que poner en posición de ser una mujer deseada, de cumplir ese rol. De jugar ese rol, ¿no? Y además de que los que van pues exacerben y potencialicen esa imagen de mujer negra, mujer inmigrante, mujer voluptuosa y mujer lasciva. Exactamente lo que acabas de decir, exactamente eso. Entonces, no solamente está la idea, ¿verdad?, la prostitución, el trabajo sexual. En Chile existe una amplia gama de trabajos que no necesariamente implican el trabajo sexual como lo conocemos de la prostitución, sino que otras retóricas similares. Existe algo allá que no son solamente los famosos strip clubs y todo esto, sino que existe un concepto muy interesante, muy extraño en el Chile que se llama el café con piernas, y que son espacios, pero es una cosa institucionalizadísima en todo Chile, el café con piernas. En algunas partes se llama choperías, en el norte se llama choperías, en el centro se le dice más café con piernas y en el sur se le dice quilombos, y son lugares donde tú te vas a tomar, puede ser una cerveza, puede ser un café, pero quien te lo sirve es una señorita que está mínimamente vestida. Puede variar, hay muchos estilos, hay algunos donde están con faldas, hay algunos donde están en ropa interior y hay algunos donde casi no tienen nada. Hay algunos donde solo te van a servir el café y hay algunos donde tú te puedes ir al privado que está allá atrás y puedes estar en una sala con ella en privado y quizás puedes hacer más cosas. Y entonces esos espacios laborales que estaban antes tomados por chilenas de clases sociales más bajas, ¿verdad?, por algunas argentinas, mucho uruguayas, ahora están tomados por las dominicanas y las colombianas principalmente, totalmente, porque es a esos lugares donde ellas llegan. Muchas de las personas que yo entrevisté habían ido a trabajar a casas, otro trabajo de mujer, ¿verdad?, trabajar a casas de familia, pero el trabajo doméstico. El trabajo doméstico, pero entonces, ¿qué pasaba? El patrón, que se le llama ya el jefe, el cabeza de casa, las miraba de forma deseosa. La jefa, la dueña de la casa, la madre, se ponía celosa, y entonces la figura de la mujer morena trabajando en la casa no funcionaba por los celos, y porque muchos hombres se les insinuaban, la gran mayoría, todas, su jefe se les insinuó, las acosó, algo así, y ellas se fueron o bien por eso, o bien porque la esposa estaba celosa y las echó. No, tú deberías ir a trabajar un café mejor. Y entonces la sociedad chilena lleva a las mujeres dominicanas hacia ese lugar, hacia el lugar sexualizado. O sea que independientemente de que normalmente se vende la idea de que la mujer dominicana que vive fuera pues se ha prostituido, realmente que el ambiente las empuja porque no tienen más opciones, tal como tú dices. No tienen más opciones desde cómo los estereotipos culturales las llevan allí, y también por otro lado, y esto es algo que casi nunca se menciona y que yo creo que es rescatable para ellas, como personas que tienen agencia, o sea, no solo son víctimas, ¿verdad? Ellas tratan de buscar también lo mejor que pueden, a pesar de que están en una situación claramente sexista y de opresión. Ellas ganan muchísimo más dinero en estos espacios, aunque están vendiendo quizás su cuerpo, o a veces no su cuerpo, sino su imagen. Ellas ganan mucho más dinero en esos espacios y quizás en el trabajo doméstico. Que en el trabajo doméstico, que trabajan como unas esclavas, literalmente, y ganan muy poco, porque ganan muy poco. El sueldo mínimo de una persona de trabajo doméstico allá en Chile es muy parecido a lo que no es más de lo que ganan aquí, pero aún así no les da para vivir. O sea, es que no le da para vivir, tener que mandar, porque el problema del migrante es que tiene que sobrevivir y mandar, no solamente para solucionar, también para impresionar, porque en la medida en que tú realmente mandas mayor cantidad, en esa medida tú vendes más una imagen de éxito, porque la gente asocia los recursos y los envíos al éxito, ¿no? Y está muy bien, ella manda $100, $200, el que manda $200 pues es realmente una persona de mucho éxito, pero ¿a qué precio? Me imagino, para una pobre... Y muchas de mis entrevistadas, ellas me decían, mi familia piensa que yo estoy así, que yo trabajo en esto, y claro, ella por ejemplo, ella me mostró sus maletas que ella tenía preparadas para traer ahora en la Navidad, el año pasado en la Navidad, que una televisión LED, pero era una televisión LED que le había regalado uno de sus clientes, porque también está como, o sea,
su familia no se imaginan, no tienen idea de qué están haciendo ellas para obtener lo que ellas obtienen. Entonces, ahora, no digamos que todas están en estos espacios, obviamente hay otras que logran sobrellevar y enfrentarse a esto y quizás logran tener trabajos más dignos en cierto sentido, pero de verdad la mayoría están más tendidas hacia ese lugar. Incluso las que trabajan, como tú me comentabas ahorita, de meseras, de garzonas, también ahí hay algo, porque Claro. ponen a los morenos ahí, porque los morenos son como, también venden esta idea como cosmopolita, así como medio New York, así que el que te atiende sea un moreno, una morena, también está eso en juego ahí. Entonces, a mí me invitaron en la 9ª conferencia como consultora de género a hablar de esto en una de las mesas, que era la de racialidad. Vamos a hablar, señores, de esa 9ª conferencia. Vamos a hablar de cómo ella, pues, abordó este tema y, ¿por qué no?, de otros temas que se abordaron en esta conferencia y de temas de género, precisamente con una investigadora del Centro de Género de INTEC. Ella es Camila Beliar Quiroga, dominicana y chilena por sus orígenes, pero dominicana porque nació aquí y así se siente. Bien, háblame de esa tu ponencia, que ya creo que la has abordado bastante bien, y quizás otros temas que se abordaron allí y de temas de actualidad, precisamente Sí. en asuntos de género. Bueno, pues la conferencia, que fue ya la 9ª conferencia de estudios de género de República Dominicana, organizada por el Centro de Estudios de Género, donde yo soy consultora, tuvo este año el tema de los movimientos sociales, o más bien reflexionar qué está pasando con los movimientos sociales actualmente en República Dominicana asociados al feminismo, a los estudios de género, y a través de 2 mesas que se hicieron. Una mesa que reflexionó sobre el tema del medio ambiente, el cuidado del medio ambiente y el género. ¿Qué relación puede haber ahí? ¿Qué relación tienen las mujeres con la conservación del medio ambiente? Y por otro lado, otra mesa que habló del racismo y el sexismo juntos. O sea, cómo podemos entender las relaciones de género asociadas y el sexismo asociadas al racismo. Y en esa mesa fue donde presenté yo con Pablo Mella y otros autores, donde estuvimos reflexionando principalmente del tema dominico-haitiano, del tema del racismo, y asociado al sexismo. Entonces ahí yo presenté lo que yo les había estado hablando ahora del tema de los inmigrantes afrocaribeñas en Chile y qué nos habla esto a nosotros como dominicanos y como dominicanas de nuestra identidad, cómo realmente nuestra identidad caribeña negada aquí, nuestra afrodescendencia la negamos aquí, pero al enfrentarnos al racismo y a la discriminación quizás nos damos cuenta de que sí lo somos. En esa quizás violencia nos damos cuenta de que sí lo somos y lo apropiamos y es muy interesante cómo allá, que no lo mencioné anteriormente, las dominicanas y haitianas y colombianas son amigas y se ayudan y se cooperan y generan barrio y generan comunidad y están los salones. O sea, que la solidaridad caribeña funciona. La solidaridad caribeña funciona cuando estamos enfrentados a otro espacio que nos está discriminando, que es hostil. Exacto. Entonces, ¿cómo es? O sea, aquí no, porque aquí todos somos caribeños, pero si inmediatamente nos cosifican como a todos otro, como algo igual, nosotros somos el otro, entonces bueno, ahí sí somos hermanos. Exacto. Entonces, ¿cómo quizás llevar esto a pensarnos también como hermanos o hermanas aquí? Y también qué está pasando o cómo podemos reflexionar de esta, qué nos habla, ¿verdad?, de la cultura dominicana, no solamente en torno al racismo, sino también a las relaciones de género, de que también las mujeres sean las mujeres dominicanas que viven en el campo, porque muchas de ellas venían del campo, terminen y lleven a esos espacios, porque no solamente que la sociedad chilena las sexualiza y las lleva a ese espacio, también la sociedad dominicana hizo su trabajo y hace su trabajo para llevarlas, ¿verdad?, a este lugar sexualizado, a este lugar donde ellas están cumpliendo un claro rol de género, donde ellas se pueden pensar como una mujer, ¿verdad?, que va a un trabajo doméstico o que va a un trabajo sexual y que probablemente es ella la que está manteniendo a los hijos y muchas veces al esposo, porque había muchas que eran ellas las que mantenían a toda la unidad familiar. ¿Y qué nos está hablando esto también de la sociedad dominicana? O sea, ¿por qué las mujeres están en este lugar de tanta explotación quizás laboral y al mismo tiempo tan desvalorizadas y al mismo tiempo sin muchos derechos en este país? Porque las mujeres en este país estamos con muchos problemas de derechos.
Muy bien, entonces para ti esa novena conferencia fue realmente un éxito. Y a nivel de público, ¿sientes tú que llenó las expectativas del Centro de Género? Sí, la conferencia realmente estuvo muy buena en términos de convocatoria. De hecho, no cabíamos en el auditorio, estaba lleno, lleno, lleno. También la transmitieron online y tuvo muchas visualizaciones, y estuvo bien interesante porque trajo como dos temas que uno quizás a veces no los asocia, o sea, el medio ambiente y la conservación de los recursos asociados a la mujer, como la mujer es la que muchas veces de hecho tiene un rol en la conservación del medio ambiente y en el mundo de la agricultura y no lo reconocemos, o sea, el rol de la mujer en esto y cómo al mismo tiempo no lo reconocemos. Y por otro lado, el tema de la raza y de la raza y del género, y cómo quizás también incluso en las conversaciones de racismo o de los temas dominico-haitianos, la mujer no está considerada como un sujeto importante, relevante, y cómo afecta distinto a una mujer morena o una mujer haitiana o una mujer dominicana, morena o mulata, aquí en un contexto migratorio, que a un hombre. O sea, ¿qué vive distinto una mujer que es morena, que es mulata en este país, que una mujer que no es morena, ni mulata, ni afrodescendiente? Y que sabemos también por los datos que en Latinoamérica y en el Caribe, ser morena, ser afrodescendiente generalmente implica que se es de un estrato social económico pobre. Que se es pobre normalmente. Que se es pobre. Es más, o sea, cuando tú estás en un colegio, por ejemplo, de estrato social alto, posiblemente tú vas a encontrar 1, 2, 3 personas que es evidente su extracción africana. Como tú estás, y los demás niños, pues son muy claros de piel. Si no son blancos, por lo menos son muy claros de piel. Y el fenómeno contrario pasa en una escuela destinada a estrato social muy bajo. La mayoría son bien oscuros y 1, 2 o 3 niños son claros de piel. Exacto. Eso lo conocemos. Exacto. Entonces se intersectan, ¿verdad?, varios temas: raza, clase, género. Y entonces, ¿cómo podemos pensar en movimientos sociales que quizás enfrenten un poco estas opresiones? Y un poco la conferencia trataba de mezclar varias cosas, porque en realidad, si uno lo piensa, el tema del medio ambiente y el tema de la racialidad son temas como que uno podría pensar que no tienen relación, pero en el fondo lo que estaba tratando de reflexionar la conferencia, y que creo que lo hizo de una forma que a todos les motivó mucho, era en reflexionar sobre cómo podemos generar lucha social, generar movimiento social, con temas que no simplemente se traten de que género es solo los derechos de las mujeres. Como que yo creo que ha sido un problema que la sociedad asocia que cuando hablamos de género o hablamos de feminismo estamos hablando solamente de los derechos de las mujeres, de la equidad de género y solo eso, cuando en realidad eso está ligado a otros aspectos fundamentales de la sociedad, como puede ser el racismo, como pueden ser los derechos sexuales y reproductivos, que son derechos que nos importan a todos y no solo a las mujeres. Y hablando de derechos sexuales y reproductivos, no quiero que te vayas sin que me comentes, y excúsame que te haga esta acotación, ¿qué te pareció la decisión del Congreso realmente de penalizar, pues en todas las causales, no solamente a la persona que lo practique, sino al médico, sino a la misma persona que entienda que no quiere darle continuidad a un embarazo producido en condiciones tan particulares como es el incesto, como es la violación, como es cuando el feto es inviable y como es además la otra tercera es cuando está en riesgo la vida de la madre. Cuando está en riesgo su vida, cuando realmente tú tienes que optar entre salvar tu vida o realmente darle continuidad a un embarazo. Bueno, yo realmente estoy muy enojada. Pero Chile también es uno de los países donde hay también ya hace... República Dominicana es uno de los 5 países, donde Chile de hecho es uno, pero Chile ya fue aprobado las 3 causales, ahora solo falta que sea promulgado. Pero perfecto. Ya está en camino, digamos, o sea, ya se está ganando. O sea que van a quedar 4 países, de los cuales nosotros siempre estamos como en los números señeros, en las estadísticas. Sí. Más. Y aquí esto yo lo quiero quiero ligarlo también con el trabajo que yo he hecho aquí, ¿verdad? Porque lo que yo presenté en la conferencia tuvo más que ver con reflexiones asociadas a un trabajo que yo hice en Chile.
Y el trabajo que yo he hecho más aquí realmente ha tenido que ver mucho con género y educación. Yo trabajo en el Centro de Género como consultora, pero también trabajo en UNIBE, en un proyecto financiado por USAID que trabaja varios temas, uno de ellos del que yo soy encargada, género en las escuelas, con niños de primero a sexto, o sea, bastante pequeños. Y yo entonces he estado muy sumergida en el mundo educacional, de primaria, de secundaria y en las universidades también, con investigaciones que he hecho en el centro, con qué está pasando con la educación de género, o sea, cómo podemos también en la educación prevenir y ayudar a que congresistas y personas en esferas de poder estén tomando decisiones tan profundamente en contra de los derechos humanos en todo sentido, y que la sociedad, excepto las feministas, pareciera que no se inmutaran de que esto es grave. Y eso también tiene que ver con una necesidad profunda que hay en este país de educar en torno a la igualdad de género, y que no tiene que ver con que todos seamos feministas ni que nos vayamos en una onda radical de lo que hay que hacer, porque, ¿verdad?, hay que respetar la diversidad. Pero sí hay una necesidad fundamental que el Estado tiene que asumir y que está intentando asumir el MINERT, ¿verdad?, de promover una mejor educación sexual en las escuelas. Yo estoy trabajando profundamente y fuertemente con personas en el ministerio y en UNIBE y también en el centro, con que los derechos sexuales y reproductivos, además de lucharse desde un lugar legal y de la ciudadanía, tienen que trabajarse previo a través de la educación. O sea, tú decías que estamos en los números más complicados en muchas cosas, y eso me recuerda la cifra que tenemos de embarazo adolescente, de uniones infantiles, que son los llamados matrimonios infantiles, niñas de 13, 14, 15, 16 años que están casadas con hombres mayores de 18, que eso es un abuso sexual y que no lo reconocemos como tal y creemos que es normal porque la muchachita está mejor cuidada, sí, o a ella le conviene porque el hombre la va a mantener, y que la sociedad dominicana en los pueblos asume que eso está bien y no lo entiende como un delito. Y todos estos temas de abuso, de matrimonio infantil, de embarazo adolescente, están asociados a que en la cultura dominicana no ha habido, o ha habido, ¿verdad?, pero tiene que haber aún más, una educación y una reflexión para que las orientadoras, las profesoras, las personas que están ahí en el terreno, ¿verdad?, no solamente los ministros, el presidente o los personas del Congreso, sino las personas que están ahí en el terreno trabajando con estos niños y niñas, puedan también ayudar a prevenir que estas situaciones se den. Ahora, cuando se dan y cuando una niña menor de edad, una adolescente, está embarazada porque fue abusada o fue violada, o como Esperancita, ¿verdad?, una joven tiene un feto que está inviable y el Estado prefiere priorizar sobre cualquier otra cosa antes que la vida de esa niña o de esa mujer, bueno, ahí, digamos, la educación que podamos hacer no serviría de mucho, que ni que esa niña ni que toda la escuela esté consciente si es que el Estado no está garantizando los derechos mínimos. Entonces, es un trabajo doble que hay que hacer, yo siento. Un rol muy importante que tiene el ministerio con la educación sexual para que estos problemas de educación sexual y reproductiva puedan tener una mayor equidad de género y de derechos hacia las niñas, pero por otro lado que el Estado sea un garante de los derechos mínimos, que lo que está pasando actualmente con el Código Penal le está diciendo a toda la sociedad dominicana que las personas que están tomando las decisiones de poder y que determinan todo, claramente no están pensando desde la igualdad ni desde los derechos humanos, están pensando realmente, yo no sé qué es lo que están pensando, no sé si están pensando. Bien, señores, esta es una jovencita, pero una jovencita que a mí me ha dado mucha satisfacción compartir con ella, y que imagino que a ustedes también, que es una jovencita que realmente nos hace sentir orgullosos y orgullosas de que haya dominicanos que estén pues haciendo trabajos investigativos sobre nosotros mismos, sobre cómo nos perciben los demás y además cómo nosotros, ahora que la tenemos aquí, percibimos a los otros. Pues gracias, Camila, realmente para mí fue un gran placer, y sé que para los televidentes también, compartir contigo esta mesa, tú conmigo aquí y en los hogares de los televidentes, pues sé que se sintieron muy bien porque realmente nos diste muchas informaciones y te expresaste muy bien. Muchas gracias por invitarme.